Cuando me plantearon el hablar sobre dificultades de aprendizaje, pensé, no sé muy bien sobre cuál hablar, pero pensé en algo que nos pasa muy frecuentemente en la consulta, y es que los padres y muchas veces también los profesores, cuando les explicamos los informes, nos preguntan, nos dicen, ¿cómo es posible que tenga mi hijo TDAH, dislexia y a veces trastorno del lenguaje? Y nosotros solemos contestar, pues porque hay una comorbilidad muy alta, que para nosotros yo a veces pienso que es una situación similar a cuando te preguntan ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Y contestas blanco. Estás contestando lo mismo que te están preguntando y no aclaras mucho sobre cuál es esa relación. Entonces pensé, bueno, pues a lo mejor hablar de la relación entre trastorno del lenguaje, dislexia y TDAH, intentar explicarlo humildemente de la mejor manera posible, puede ser una buena idea. Entonces, lo que yo me he propuesto en esta charla es hablar de un poco qué es cada una de las trastornos, y el título es Neurodiversidad porque me gustaría que el enfoque, que al final la idea no sea tanto, no nos centremos tanto en la palabra trastorno, sino en que son unas dificultades que se hacen mucho más evidentes y se agravan mucho más por las barreras que el entorno supone para las personas que tienen estas dificultades. Voy a hablar también de semejanzas y diferencias entre trastorno del lenguaje y dislexia, la relación entre dislexia, y ya que estas jornadas están organizadas por una asociación de TDAH, la relación con TDAH, la pregunta de si son el mismo trastorno, la dislexia y el trastorno del lenguaje, y brevemente implicaciones para la evaluación y la intervención, y la importancia de las adaptaciones educativas. Empezando por qué es el trastorno del lenguaje. Trastorno del lenguaje es la etiqueta con la que aparecen las dificultades o el trastorno del lenguaje en el DSM-5, que antiguamente se conocía como trastorno específico del lenguaje. La palabra específico ha desaparecido y ahora se nombra como trastorno de lenguaje, y es una dificultad para aprender y para utilizar el lenguaje, que se puede manifestar tanto como una dificultad para comprender el lenguaje como para construir y expresar verbalmente ideas o hechos o conceptos. Suele afectar a varias áreas, a veces a una sola, del lenguaje. Principalmente, a veces afecta al área de la fonología, es decir, a los sonidos del lenguaje, los niños que tienen dificultades para pronunciar determinados sonidos o para poner los sonidos en orden o para producirlos en el orden adecuado para decir las palabras de manera correcta. Puede afectar a la morfosintaxis, es decir, a la capacidad para construir palabras a partir de otras, es decir, para saber que si en la frutería se vende fruta, la persona que trabaja en la frutería es el frutero, lo mismo que la persona que trabaja en la zapatería es el zapatero. Y esto a los niños con TEL les cuesta muchísimo. Y dificultades también con el discurso y con la narrativa, es decir, para poder contar o relatar historias o acontecimientos en el orden adecuado y teniendo en cuenta lo que la otra persona necesita saber cuando tú le estás contando algo e incluirlo en el discurso. Y es muchas veces muy difícil entender lo que te quieren decir. El inicio de esta dificultad ocurre muy temprano en el desarrollo y tiene un impacto muy grande sobre la comunicación o la capacidad de comunicación, y más adelante sobre el rendimiento escolar. La prevalencia suele ser más o menos aproximadamente del 7% de la población. Lo que ocurre, y quiero explicar, y por eso quería hablar del TEL, es que se considera que es un trastorno invisible, porque
tenemos la idea de que es algo que ocurre en niños pequeños cuando les cuesta pronunciar palabras y que tiene que ver con el saber decir las palabras de manera adecuada, y cuando mejoran en ese aspecto, que suelen mejorar mucho, pensamos que el TEL desaparece y hay como una disminución de la detección y de los diagnósticos una vez que los niños entran en etapa escolar. Y esto no es verdad, no desaparece. Lo que ocurre es que los niños, una vez que superan las dificultades más visibles, son capaces de desarrollar estrategias para enmascarar estas dificultades del lenguaje que tienen, como por ejemplo pues utilizar el lenguaje gestual, utilizar más aspectos visuales de la comunicación, o recurrir a estrategias como que les das una instrucción y te dicen ¿qué? Todo el rato ¿qué? O a veces recurren simplemente a evitar el tener que hablar, utilizar monosílabos, y muchas veces te dicen no, si del lenguaje no le pasa nada, lo que pasa es que es muy tímido. No, sí es tímido, pero es porque le cuesta hablar. ¿Vale? Entonces, saltaré la siguiente diapositiva porque más o menos ya he mencionado cuáles son los síntomas. ¿Vale? ¿Qué es la dislexia? La dislexia es una dificultad para aprender a leer, pero también para conseguir llegar a leer con una fluidez adecuada, una fluidez suficiente como para que no tengamos que estar prestando atención a las letras de las palabras, sino al significado. La fluidez consiste en la exactitud lectora y la velocidad lectora. Es la combinación de ambas y también de la entonación. La entonación tiene que ver con cómo agrupamos las palabras cuando estamos leyendo. Las personas con dislexia tienen dificultad para llegar a conseguir esa fluidez lectora que hace que la lectura sea funcional. Funcional quiere decir que nos sirva para estudiar, que nos sirva para aprender, y que nos sirva para disfrutar, que eso es súper importante. El inicio de la dificultad se inicia en la edad, por supuesto, cuando se inicia el aprendizaje de la lectoescritura. Esto a veces lleva confusión y nos encontramos muchas veces con que nos dicen pues es que le está costando aprender a leer, pero es que todavía no podemos decir que sea dislexia. En niños con 8 años, que dices, ¿y qué vamos a esperar? ¿A que esté suspendiendo todo, haya repetido 3 veces? No. Cuando se detecta una dificultad mayor de la que sería esperable para este aprendizaje, se debería intervenir. Que luego nos equivocamos y el niño mejora y fenómeno, pero se debe intervenir. Y el impacto que tiene en las personas que tienen esta dificultad es enorme, porque impacta, o sea, la lectura se necesita para poder rendir escolarmente y académicamente y poder tener un funcionamiento adecuado en el colegio, con lo cual hay un índice de fracaso escolar muy grande, un índice de personas con dislexia con fracaso escolar muy grande, mucho abandono escolar, problemas de salud mental por ansiedad, por bajísima autoestima, y también implica una mayor dificultad para acceder a trabajos que requieren una cualificación universitaria o a estudios superiores. La prevalencia se dice que es aproximadamente del 5 al 10%. Una cosa que quiero señalar sobre la dislexia es que con respecto a la escritura, lo que se observa suele ser pues dificultades para estructurar
oraciones en el lenguaje escrito, un bajo nivel de vocabulario. Y esto es algo que se observa en el TEL con respecto al lenguaje oral. Es como si fuese la traducción al lenguaje escrito de las dificultades que aparecen en el TEL con respecto al lenguaje oral. Y es uno de los puntos de conexión entre la dislexia y el lenguaje oral. Vale. Pasaremos. Vale, con lo cual vemos que hay un paralelismo, hay puntos de mucha semejanza entre los dos trastornos. Para empezar, son dificultades persistentes que tienen una base neurológica y que no desaparecen. Son dificultades que se mantienen hasta la edad adulta. Por ejemplo, en el DSM-5, para diagnosticar dislexia, se requiere que las dificultades hayan persistido al menos 6 meses. Suponen un déficit inesperado, en el caso del TL, en las habilidades lingüísticas, y en el caso de la dislexia en la lectura, inesperado porque no está acorde con la capacidad intelectual de los niños. Las personas con dislexia, si pensamos en su capacidad intelectual, tienen una dificultad mayor de la que esperaríamos. Además, no se explican por déficits sensoriales ni tampoco por falta de haber recibido estimulación adecuada, que en el caso del lenguaje sería estimulación oral, o en el caso de la dislexia haber recibido una instrucción o una enseñanza de la lectura adecuada. Y además se observa en clínica que hay un solapamiento enorme entre los trastornos del lenguaje y la dislexia. Se habla de aproximadamente un 55% de niños con dislexia que cumplen criterios de trastorno del lenguaje y un 51% de niños con trastorno del lenguaje que cumplen criterios de dislexia. Aunque algunos autores llegan a aumentar el porcentaje de niños con dislexia que cumplen criterios de trastorno del lenguaje al 70%. Es un solapamiento enorme. Y este solapamiento se explica bastante por por las áreas cerebrales que están implicadas tanto en el lenguaje como en la lectura. ¿Vale? Entonces, vale. Vale. Esto es un pequeño vídeo explicativo. El modelo de Wernicke-Geschwind propone un circuito para el procesamiento del lenguaje, que consta de 7 componentes. 2 de ellos son 2 áreas fundamentales, el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es responsable de las funciones motoras implicadas en la producción del habla. Las lesiones en esta área impiden la producción del habla, pero no afectan a la comprensión. El área de Wernicke es responsable de la comprensión del lenguaje. Las lesiones en esta área tienen como resultado un lenguaje incoherente y sin sentido, pero con la producción del habla preservada. Los otros componentes son corteza visual primaria, giro angular, corteza auditiva primaria, fascículo arqueado y corteza motora primaria. Todos ellos se localizan en el hemisferio izquierdo. Sigamos ahora el recorrido de la actividad cerebral durante una conversación. Cuando escuchamos a alguien hablar, su voz se transforma en señales acústicas. Estas señales llegan a la corteza auditiva primaria. Desde allí son conducidas al área de Wernicke. En el área de Wernicke tiene lugar la comprensión de las palabras. Aquí se genera la representación del pensamiento que subyace a la respuesta. Esa representación viaja por el fascículo arqueado hasta el área de Broca. Desde el área de Broca la información pasa a la corteza motora primaria. Esta área controla los músculos del aparato fonador, que posibilitan la emisión de la respuesta. Cuando leemos en voz alta, el inicio de la transmisión es distinto. La información visual llega a la corteza visual primaria y después se transmite al giro angular. El giro angular traduce la palabra escrita a la señal auditiva correspondiente.
Desde ahí es enviada al área de Wernicke para su comprensión. A partir de este momento, el circuito sigue, igual que en el caso del lenguaje oral. Área de Wernicke, fascículo arqueado, área de Broca y corteza motora. Conviene subrayar que este modelo representa una simplificación parcial del funcionamiento cerebral. Existe evidencia empírica que lo respalda, pero no es un modelo perfecto. No explica todos los datos y no todas sus predicciones han sido confirmadas. Aún así, es un modelo razonable que ofrece una base para entender cómo el cerebro percibe y produce el lenguaje. Vale. Como vemos, la lectura y el lenguaje comparten áreas cerebrales que son las mismas. Lo que se ha observado en personas personas neurodivergentes, o sea, personas que tienen dislexia o TDAH, es que estas áreas están menos activadas y que además cuando realizan tareas de lectura o de lenguaje se activan áreas del hemisferio derecho que en personas que no tienen estos trastornos no se activan cuando realizan las mismas tareas, lo cual nos indica que las conexiones cerebrales no funcionan de la misma manera o están enlentecidas, funcionan de una manera más lenta. ¿Cuál es la relación con la dislexia y el trastorno del lenguaje con el TDAH? Pues muy parecida, y es que lo que nos dicen los estudios de imagen es que en las personas que tienen TDAH tienen diferencias en la activación y tamaño de distintas áreas corticales que también intervienen en el lenguaje, de estructuras subcorticales que también juegan un papel en el lenguaje, y también tienen diferencias en la conectividad cerebral, con lo cual las áreas cerebrales que presentan diferencias en personas con TDAH son áreas que están muy relacionadas con el lenguaje. La consecuencia de esto es que hay procesos cognitivos que están afectados en los tres trastornos. A lo mejor no con la misma intensidad o de la misma manera en cada uno, pero sí están afectados. Por ejemplo, en el trastorno del lenguaje y la dislexia, el proceso más afectado son los procesos fonológicos, que tienen que ver con el discriminar y tomar conciencia de que el lenguaje está formado por sonidos en el TEL, y sobre todo en la dislexia el poder asociar esos sonidos del lenguaje hablado con los escritos. Un proceso que está afectado en los tres es la memoria de trabajo, que en el caso del trastorno del lenguaje y la dislexia es más la memoria de trabajo verbal, es decir, las personas que tienen este trastorno tienen más dificultad para repetir oraciones o repetir series de palabras, mientras que en el TDAH puede ser la verbal o la visual. La velocidad de procesamiento también, las personas con dislexia y trastorno del lenguaje tienden a tener más dificultad para recuperar palabras, tardan más, procesan más lentamente la recuperación de palabras, y las personas con TDAH tienen una velocidad de procesamiento muy variable. De repente hay tareas para las que invierten mucho tiempo y otras que parece que les han puesto un cohete y las hacen rapidísimo. La atención también está afectada en la dislexia, y en el trastorno del lenguaje, sobre todo cuando las demandas cognitivas de la tarea implican mucha atención a los aspectos de lenguaje o de lenguaje escrito o de lectura. Y en el TDAH es un déficit primario. Y luego el control ejecutivo también está alterado en todos estos trastornos. Como ya se ha acabado el tiempo, voy a muy rápidamente decir qué cosas son importantes de esto. Muy importante la idea de que estos trastornos varían en el tiempo, es decir, que las manifestaciones van a ir variando
tanto en la dislexia como en el trastorno del lenguaje, y es importante hacer un seguimiento porque de repente a lo mejor una persona con estas dificultades va a tener dificultades de vocabulario en un momento, pero en otro a lo mejor tiene dificultades más relacionadas con la estructuración sintáctica o con el discurso. Y sobre todo que a veces las dificultades de lenguaje se mantienen a un nivel muy sutil o muy subclínico, donde parece que la persona no tiene dificultades de lenguaje y se comunica adecuadamente, pero en determinadas tareas se incrementa la dificultad. Y sobre todo que una vez que accedemos a la lectura, una de nuestras fuentes principales para incrementar el vocabulario, para estar expuestos a estructuras sintácticas más complejas y a estructuras textuales y discursivas más complejas, es la lectura. Y los niños que tienen una dificultad con la lectura no son capaces de aprovechar ese recurso para mejorar el vocabulario, mejorar su estructuración sintáctica, sino más bien al contrario, se produce el efecto Mateo, es decir, que van haciéndose estas dificultades de lenguaje más graves en personas que tienen dislexia a medida que transcurre el tiempo, si no se interviene. Con lo cual es muy importante que la evaluación se centre no tanto en el diagnóstico, sino en determinar, siempre decimos en la consulta, no estamos evaluando para pillar al niño en qué cosas hace mal, sino queremos saber cuál es su perfil de fortalezas y debilidades para apoyarnos en esas fortalezas a la hora de intervenir. Por eso, si un niño tiene dificultades de pronunciación, es importante evaluar las otras áreas, también la estructuración sintáctica, el vocabulario. Si un niño tiene dislexia, es importante evaluar el lenguaje. Y si un niño hay sospecha de que tiene TDAH, es importante asegurarnos de si tiene dificultades también con el lenguaje oral o con el lenguaje escrito. Y la intervención tiene que estar basada en ese perfil de puntos fuertes y dificultades, no tanto en el diagnóstico. El típico librito de ejercicios para la dislexia. Bueno, puedes utilizar partes, pero tienes que basarte en qué áreas están afectadas. Y es importante tener en cuenta lo del efecto Mateo, y es que los niños con dislexia acaban teniendo dificultades de lenguaje por la falta de exposición al lenguaje escrito, simplemente. Uy, perdón, me he ido para atrás. Vale, esto es lo que he dicho. Y lo último, la importancia de las adaptaciones. Las adaptaciones no son... El objetivo no es dar una ventaja a los niños, es eliminar o disminuir el efecto que el entorno, de las barreras que el entorno les supone a estos niños. Por eso, el que a los niños con trastorno del lenguaje se les simplifique el lenguaje de las instrucciones o se recurra a apoyos visuales es fundamental. En el caso de la dislexia, el leerles las preguntas del examen o que tengan la posibilidad de, en algunos sistemas educativos se pueden tener lectores digitales, es decir, pueden tener el examen en formato digital y que el ordenador les lea, o utilizar un lápiz escáner que lee las palabras difíciles, por ejemplo. Y, por ejemplo, la utilización de medios electrónicos es súper importante. Utilizar libros, audiolibros, que todo el mundo dice, pero ¿cómo audiolibros para la lectura? Sí, el utilizar audiolibros y el oír textos literarios bien leídos oralmente mejora el lenguaje. Y lo que se está viendo es que, aunque parezca una contradicción, eso ayuda a mejorar también la lectura. Y en principio... ¿y por qué es importante? Porque esto tiene un efecto muy grande en la autoestima de los niños, en su capacidad para ser autónomos
y para participar de una manera más activa en su entorno. Y con esto ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias.